Nicolás Maquiavelo es uno de esos pensadores que capturan de inmediato la imaginación del público. Genera curiosidad saber qué pensaba realmente, qué escribió, y si sus consejos están a la altura de su fama como portador de una sabiduría incómoda o prohibida. Sin embargo, también es uno de los filósofos más malinterpretados de la historia, y lo ha sido durante siglos. Con frecuencia, ha sido apropiado por personas que buscan aprovechar su nombre y su reputación, sin detenerse demasiado en el contenido real de sus textos. La imagen más extendida de Maquiavelo suele ser la de un monstruo político, alguien que defendía la tiranía, un hombre dispuesto a todo para obtener y conservar el poder, indiferente al sufrimiento ajeno y convencido de que los demás pueden ser sacrificados, si eso le garantiza un poco más de control e influencia. Esta lectura no es reciente, tiene una tradición larga y bien asentada. Uno de sus críticos tempranos más influyentes fue el cardenal Reginald Pole, quien sostenía que Maquiavelo promovía que los gobernantes explotaran a su propio pueblo para beneficio personal. Una fuente clave sobre esta interpretación es el libro Maquiavelo, el primer siglo, de Sidney Anglo. Según esta obra, Paul consideraba que esa doctrina no solo amenazaba a los príncipes, sino también a sus súbditos, ya que al inducir una especie de locura en los gobernantes, los empujaba a atacar a su pueblo del mismo modo en que los lobos atacan a las ovejas o los zorros a las aves de corral. No obstante, Anglo señala algo importante. Para Paul, esta acusación era secundaria frente a su verdadera preocupación, que era la supuesta impiedad de Maquiavelo. Paul veía con alarma la idea de que un gobernante debía utilizar la religión principalmente como una herramienta política, una estrategia para ganar apoyo popular. Esta postura le recordaba directamente a la ruptura de Enrique Bueteau con Roma. Desde la primera publicación de las obras de Maquiavelo, y especialmente desde la difusión de El Príncipe, muchos lo interpretaron como un conspirador, un amante de los déspotas y un pensador obsesionado únicamente con el poder. Si somos completamente justos, es fácil entender por qué esta lectura resulta tan tentadora, sobre todo si alguien se aproxima a Maquiavelo habiendo leído únicamente El Príncipe. Sacar frases de contexto permite construir una imagen monstruosa con relativa facilidad. Hay una cita particularmente famosa, que suele usarse como prueba de que Maquiavelo era un aspirante a tirano. La pregunta es, si es mejor ser amado o temido. Él responde que lo ideal sería ser ambas cosas, pero como rara vez coinciden, resulta más seguro ser temido que amado. Este tipo de pasajes explican por qué incluso personas muy inteligentes pueden caer en una interpretación simplista y demonizada. El propio cardenal Pole no era un ignorante. La imagen oscura de Maquiavelo ha calado tan hondo en la conciencia colectiva que resulta difícil no verse influido por ella al leer su obra. Esta percepción aparece incluso entre algunos de sus admiradores actuales, especialmente en Internet, donde a veces se lo describe como un defensor de los tiranos, amoral y obsesionado con el poder. Sin embargo, incluso dentro de los fragmentos más polémicos, sus posturas son más matizadas de lo que parecen. Maquiavelo sí muestra una preocupación clara por el vínculo entre el gobernante y el pueblo. Lo que señala es que el amor y el temor rara vez se sostienen juntos, y que, cuando hay que elegir, el temor es políticamente más seguro. Pero deja claro que ser temido no implica necesariamente ser odiado. Un gobernante, según Maquiavelo, evita el odio cuando no pone las manos sobre la propiedad de sus súbditos, ni sobre sus mujeres. Incluso cuando debe recurrir a la ejecución, sostiene que solo debería hacerlo si existe una justificación clara y una causa manifiesta. Sobre todo, insiste en que no debe apropiarse de lo que pertenece a otros. Este énfasis en la justificación y en los límites ya complica seriamente la idea de que Maquiavelo defendiera un poder arbitrario y sin frenos. De hecho, gran parte de sus discursos sobre la primera década de Tito Livio y varios pasajes de El Príncipe sostienen que, en muchas ocasiones, lo más conveniente para un gobernante es actuar en beneficio de su pueblo. En los discursos,
Maquiavelo afirma que los sistemas judiciales deben mantenerse completamente independientes del poder político, porque sin esa separación no puede existir justicia ni imparcialidad en el Estado. Cuando esta independencia se pierde, no solo el pueblo se vuelve infeliz, sino que el propio Estado se vuelve inestable, se debilita y acaba generando descontento, rebelión y caos. Parte de la confusión en torno a Maquiavelo surge porque él intenta describir la política tal como es, no como nos gustaría que fuera. Y la política rara vez es un terreno de armonía, abrazos y buenas intenciones. Esto se nota especialmente en El Príncipe, donde casi no hay referencias explícitas a la moral. Pero la misma actitud descriptiva aparece en obras menos conocidas, como El arte de la guerra, donde se concentra casi por completo en lo que considera una buena práctica militar y un gobierno eficaz en contextos bélicos. Sin embargo, cuando Maquiavelo emite juicios morales, no lo hace a favor de la tiranía. Por el contrario, sostiene que las repúblicas son la mejor forma de gobierno, tanto por razones prácticas como morales. Desde el punto de vista práctico, las considera más estables porque equilibran los intereses del pueblo y de la nobleza. Desde el punto de vista moral, apela directamente al bien común y al bienestar del Estado en su conjunto. Es especialmente crítico con los tiranos y con los aristócratas, a quienes retrata con frecuencia como codiciosos y avaros. Como él mismo señala, la ambición de los grandes, es decir, de los nobles, es tan intensa que, si no se los mantiene a raya mediante diversos mecanismos, la ciudad termina inevitablemente en la ruina. Maquiavelo contrasta de manera deliberada la prudencia del juicio colectivo del pueblo con la visión limitada y egoísta de los príncipes y de las élites. En el discurso 58 de los discursos sobre Tito Livio, afirma que un pueblo contenido por las leyes juzga con más constancia y prudencia que un príncipe individual, aun sabiendo que esta postura va contra la opinión de muchos escritores. Esta insistencia en la participación popular resulta difícil de conciliar con la imagen de un pensador tiránico. Cuando Maquiavelo recomienda acciones duras o poco escrupulosas, lo hace porque cree que, en determinadas circunstancias, eso beneficia al conjunto del pueblo. El beneficio personal del gobernante queda siempre en un segundo plano frente a la estabilidad del Estado. Sobre esta base justifica, por ejemplo, el asesinato de Remo por parte de Rómulo. De la misma manera, cuando afirma que un gobernante debe ser cruel en ciertos momentos, su razonamiento es claro. No debe temer ser llamado cruel, si lo que está en juego es mantener a sus súbditos unidos y leales. Sostiene que una crueldad limitada puede ser más compasiva que una compasión excesiva, que derive en desorden público. No se trata de exaltar la crueldad, ni de promover la acumulación de poder personal, sino de reconocer el mal menor y evitar una política ingenua e idealista, que, a largo plazo, termina perjudicando precisamente a quienes se pretende proteger. Otra idea que suele circular en torno a El Príncipe es que se trataría de una sátira. Utilizo esta palabra con cautela, no porque la interpretación sea completamente absurda, sino porque en el discurso popular actual suele presentarse como si fuera el significado oculto y definitivo del texto, algo supuestamente objetivo, pero accesible solo para quienes saben leer entre líneas. Aunque es cierto que esta lectura puede sostenerse, sigue siendo una posición claramente minoritaria. Según esta interpretación, El Príncipe no sería un manual sincero para adquirir y conservar el poder, sino un panfleto destinado a mostrar cómo los gobernantes abusan de su autoridad para enriquecerse a costa de sus súbditos. Esta idea tiene una historia larga y bien documentada, y resulta más plausible que la noción de que Maquiavelo fuera un defensor consciente de la tiranía. Incluso fue defendida por Rousseau, quien pensaba que El Príncipe revelaba el comportamiento real de los gobernantes ante un pueblo que comenzaba a despertar políticamente. En El Contrato Social, Rousseau escribe que, mientras fingía dar lecciones a los reyes, Maquiavelo estaba en realidad dando grandes lecciones al pueblo. Desde esta perspectiva, El Príncipe sería el libro de los republicanos. El problema con afirmar que se trata de una sátira
es que muchos de los consejos que aparecen en esta obra coinciden casi por completo con los que Maquiavelo desarrolla en los discursos, solo que trasladados a un contexto monárquico que él mismo no consideraba ideal. Por ejemplo, tanto en El Príncipe como en los discursos, recomienda que los gobernantes utilicen adecuadamente la apariencia de la religión, independientemente de si son religiosos en lo personal. Del mismo modo, Maquiavelo es explícito al afirmar que tanto las repúblicas como los principados deben, en ciertas circunstancias, engañar o mentir a su pueblo para preservar la cohesión y la moral necesarias para sobrevivir. También mantiene su controvertida recomendación de destruir por completo a un enemigo o convertirlo en aliado, evitando cualquier punto intermedio. En El Príncipe, afirma que, en general, hay que mimar a las personas o destruirlas. Si se les causa un daño leve, buscarán vengarse. Si se las destruye por completo, no podrán hacerlo. Esta idea aparece también en los discursos, donde recomienda seguir el modo de proceder romano, caracterizado por guerras cortas y decisivas. Otro pasaje revelador es aquel en el que analiza el caso del emperador romano Cómodo. Maquiavelo explica que Cómodo podría haber conservado el imperio con facilidad, pero era brutalmente cruel. Para satisfacer su apetito y su avaricia, se dedicó a congraciarse con los soldados y a corromperlos, mientras despreciaba al pueblo. Además, perdió el respeto por sí mismo, al bajar al anfiteatro, a luchar como un gladiador, realizando actos indignos de un emperador. Estas conductas provocaron que fuera odiado por el pueblo y despreciado por el ejército, lo que finalmente lo llevó a caer víctima de una conspiración. Este ejemplo refuerza una idea central en Maquiavelo. La crueldad excesiva no es una virtud política, sino una estrategia fallida para quien busca conservar el poder. Una explicación más sencilla para la aparente contradicción entre los ideales republicanos de Maquiavelo y el contenido de El Príncipe es la idea de hacer lo mejor posible dentro de una situación política que él consideraba mala o limitada. No se trata de una contradicción moral, sino de una adaptación a circunstancias concretas. Más allá de estas consideraciones, puede observarse una tendencia creciente en la forma en que Maquiavelo es presentado en el discurso popular. Esta tendencia suele ir acompañada de una desinformación notable, visible en la proliferación de citas que no aparecen en ninguna de sus obras. El problema no sería tan grave si estas frases, aun siendo inexactas, reflejaran su pensamiento de manera aproximada. Una de las citas más famosas que se le atribuyen, "El fin justifica los medios", no aparece literalmente en sus textos, aunque sí refleja de forma general su orientación hacia una ética basada en las consecuencias. Incluso así, suele malinterpretarse, ya que se la asocia casi exclusivamente con fines personales, cuando Maquiavelo suele pensar en términos del bien de la comunidad política o del Estado. Las pseudocitas modernas suelen presentar a Maquiavelo como si su principal interés hubiera sido la manipulación psicológica cotidiana o la gestión de relaciones personales, cuando en realidad su preocupación central era la política concreta de las ciudades-estado italianas del Renacimiento. Su figura se utiliza muchas veces como un marco estético vacío, con una conexión muy débil con el Maquiavelo histórico y con sus escritos reales. Así, se lo recicla para enseñar cómo dominar una sala de juntas o cómo controlar una conversación, y en ese proceso su pensamiento se diluye hasta casi desaparecer. No hay nada inherentemente problemático en aplicar algunas de sus ideas a otros contextos, como el ámbito empresarial u organizacional, y algunas de sus observaciones pueden trasladarse legítimamente. Por ejemplo, un directivo podría encontrar útiles sus reflexiones sobre la imparcialidad y la percepción de justicia en los mecanismos punitivos. El problema surge cuando no se distingue con claridad entre lo que Maquiavelo realmente dijo y las extrapolaciones modernas que se construyen a partir de ello. Un ejemplo claro es una frase que suele atribuírsele: "Este mundo no funciona sobre la base de la justicia, sino sobre las primeras impresiones y la percepción". Esta formulación distorsiona su pensamiento al sugerir que hablaba de interacciones cotidianas,
cuando su análisis se refiere a contextos de gobierno. La idea parece inspirarse vagamente en un pasaje de El Príncipe, donde afirma que los hombres juzgan más por lo que ven que por lo que tocan. Pero ese comentario aparece en un contexto muy específico: la necesidad de que un gobernante parezca virtuoso ante el pueblo, independientemente de sus creencias privadas. En la misma sección, Maquiavelo insiste en que los gobernantes son juzgados finalmente por los resultados concretos de sus acciones. Concede importancia a las apariencias, pero nunca en detrimento de los resultados reales. Además, este enfoque moderno tiende a presentar su pensamiento como un conjunto de reglas absolutas, algo que contradice uno de los rasgos más constantes de su obra: la centralidad del contexto. Salvo excepciones claras, como su rechazo frontal a los mercenarios, Maquiavelo rara vez propone reglas universales. Por el contrario, insiste en que el éxito político depende de la capacidad de adaptarse a circunstancias cambiantes. Él mismo lo afirma de manera explícita: el gobernante exitoso es aquel cuyo modo de actuar se ajusta a los tiempos, mientras que quien fracasa lo hace por no saber adaptarse. La estructura misma de El Príncipe refleja esta preocupación, al distinguir entre gobernantes que heredan el poder, los que lo conquistan mediante la guerra, y los que lo obtienen a través de un golpe. Muchos contenidos contemporáneos ignoran por completo el contexto histórico en el que estas ideas fueron formuladas, algo problemático en cualquier pensador, pero especialmente en Maquiavelo, para quien la atención a la historia era fundamental. Dicho esto, no tiene sentido quedarse únicamente en la crítica, sin ofrecer caminos alternativos. Por esa razón, si alguien quiere acercarse a Maquiavelo de una forma más rigurosa y honesta, vale la pena considerar algunas vías más directas y fieles a su obra. Uno de los efectos más visibles del prestigio de un pensador es que su reputación termina por precederlo. Esto puede parecer un logro, pero también introduce una dificultad importante. El autor comienza a interpretarse a través del estereotipo que lo rodea. Este fenómeno afecta a muchos filósofos, pero en Maquiavelo resulta especialmente evidente. La percepción colectiva de su figura condiciona las ideas que se le atribuyen y, con frecuencia, oscurece lo que realmente escribió. En primer lugar, incluso más que otros pensadores, Maquiavelo estuvo profundamente marcado por su contexto político e histórico concreto. Por ello, una buena manera de comenzar a entenderlo es acercarse a su biografía. Conocer su vida, sus cargos, sus fracasos y sus exilios ayuda a situar sus ideas en el lugar correcto. Después de eso, vienen los textos primarios. No siempre es sencillo saber por dónde empezar, pero si el interés está en su filosofía y en su teoría política, hay dos obras fundamentales que ya hemos mencionado varias veces: El Príncipe y los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Entre ambas, los discursos ofrecen una visión mucho más completa y fiel de su pensamiento, aunque también son más exigentes y están escritos de forma más compleja. El Príncipe, en cambio, es extraordinariamente accesible. Su mayor fortaleza es también su mayor limitación. Esa claridad y concisión hacen que no recoja toda la profundidad de su pensamiento y que, en cierto modo, presente una versión condensada y simplificada de sus ideas. Aún así, sigue siendo una obra clave para entender su enfoque de la política. Maquiavelo escribió además otras dos obras importantes que no hemos tratado con el mismo nivel de detalle: Historia de Florencia y El arte de la guerra. Probablemente sean de menor interés si el objetivo principal es comprender su filosofía política de forma directa, pero merecen ser mencionadas. El arte de la guerra es un tratado centrado en la práctica militar en la Italia del Renacimiento. Es conocido, entre otras cosas, por subestimar el impacto que tendrían en el futuro las armas de fuego. Aún así, resulta revelador para entender cómo concebía la relación entre organización militar, disciplina y estabilidad política. Historia de Florencia, como su nombre indica, es una narración histórica de la ciudad que Maquiavelo amaba profundamente. Esta obra
puede resultar especialmente valiosa para quien quiera comprender su pensamiento con mayor profundidad, ya que la manera en que interpreta los acontecimientos históricos arroja luz sobre cómo entendía su propia situación política y el funcionamiento del poder. Es cierto que se trata de una obra extensa y exigente, pero ha sido muy utilizada por estudiosos para captar los matices de su pensamiento. A través de su lectura, se hace evidente que Maquiavelo no separa la teoría política de la historia concreta, sino que las entiende como inseparables. La mejor defensa frente a las malas interpretaciones de Maquiavelo es, probablemente, una mayor familiaridad con sus textos. Gran parte del valor de leer obras como las suyas, o las de cualquier pensador relevante, reside precisamente en sentarse con el libro delante, enfrentarse a las ideas sin filtros y permitir que éstas nos incomoden. En última instancia, Maquiavelo obliga al lector a confrontar verdades incómodas sobre el mundo político. Nos empuja a preguntarnos si nuestros principios morales producen realmente los efectos que decimos buscar, y si, en determinadas circunstancias, no deberían ser revisados o incluso dejados de lado en favor de un bien mayor. Maquiavelo defendía la participación del pueblo en el gobierno, pero también sostenía que las repúblicas solo se mantienen estables y prósperas cuando sus ciudadanos son leales y están unidos. Veía en la educación un medio fundamental para alcanzar ese objetivo, y en la cultura y la religión herramientas clave para consolidarlo. Al mismo tiempo, consideraba que un gobernante debía ser lo suficientemente lúcido como para prescindir de esas virtudes cuando las circunstancias lo exigieran. Este punto es crucial para comprender su pensamiento. Maquiavelo no propone que los malvados destruyan el mundo, sino que los buenos sean lo bastante astutos como para sobrevivir y prosperar en un entorno lleno de peligros. El papel del gobernante consiste, precisamente, en asumir personalmente los costos morales del poder, cargar con los pecados necesarios del gobierno y, si hace falta, sacrificar su propia conciencia en favor del bien común. No se trata de una defensa del mal, sino de una aceptación trágica de la responsabilidad que implica gobernar. Por todo ello, Maquiavelo sigue teniendo mucho que enseñarnos. No conviene descartarlo como un simple apologista de la crueldad, ni reducir su pensamiento a caricaturas simplistas. Lo adecuado es leerlo con atención, con espíritu crítico y sin miedo a las incomodidades que su filosofía inevitablemente plantea. Como señala en los discursos, quien analiza cuidadosamente las cosas pasadas, comprende mejor las presentes y puede prever con mayor claridad las futuras.